desde el día 10 ya podemos tener lo que sería la identificación de las pruebas moleculares de carga viral, donde posteriormente al día 14 la detención del antígeno, que serían las pruebas de cuarta generación, y desde el día 15 al 20 es que ya podemos utilizar pruebas de tercera generación que miden la inmunoglobina M, y de segunda generación que podemos encontrar las pruebas de Western blot. Entonces, ¿cuáles van a ser las pruebas de tamizaje? En las pruebas de tamizaje tenemos pruebas que solo miden anticuerpos, que son la ELISA, y las pruebas rápidas que tienen una sensibilidad cercana al 100% de la infección crónica. Así también tenemos las que miden antígenos y anticuerpos, que miden inmunoglobina G, M y también P24 de serotipos M y O y de VIH 1 y 2. Esta es la que se está utilizando más actualmente porque sirve para lo que son infecciones agudas, teniendo en cuenta que el anterior es muy bueno porque tiene una gran sensibilidad crónica, pero el tamizaje también es muy útil cuando se está buscando lo que es un diagnóstico temprano. Además, también existen varios tipos, como lo son el Arquitet y también el Etermite, que son los dos que tenemos para determinar lo que son antígenos y anticuerpos, que estas son pruebas de cuarta generación. Además, también tenemos el método de inmunoensayo cromatográfico, que esta como tal es una prueba rápida para la detención cualitativa de anticuerpos del virus de inicia humana, tanto tipo 1 y 2. A ver, aquí parece que hay un poquito de confusión, regrésele. Ya, que dice, ¿no es cierto? Que dice solo antígenos o anticuerpos, estas son pruebas de tamizaje, sí, y son las mismas que son de inmunocromatografía, sí. Va a ser la siguiente, el de Termay utilizábamos nosotros, ¿no? Sí, sí es bueno, sí, y es lo mismo que esto, y es la que ustedes se hicieron justamente, ¿no es cierto? Si le ven ahí, es la que ustedes hicieron. A mí esta que ustedes ven aquí de cinta, sí, es la misma que está acá. Es la misma, solamente que, a mí no me gusta esta, ¿no? Por si acaso, solamente que esta no tiene el casetcito. Ya, estas se llaman pruebas de cassette, estas obviamente son solamente de cinta. Ya, a mí me gusta más esta. Esta es una prueba de cinta, igualita a cualquier cinta. Usted lo que hace, mete la cintita en el tubo de ensayo que tiene el suero y esta obviamente por capilaridad sube. Ya, y es lo mismo. A mí me gusta más esta, ¿no? Porque usted coloca en el pocillo la gota, ¿sí? Entonces como que es más seguro. Ya, las anteriores, excepto la ELISA, es lo mismo que es esta hacia acá. Es lo mismo, no hay diferencia. Ya, y las pruebas de cuarta generación más bien tuvieron un poco de problema, ¿no? Entonces, se sigue utilizando más bien las de tercera generación. Recuerden, aquí incluso hubo problemas, marchó la ministra, bueno, y todo por estas pruebas de cuarta generación. No fueron en lo que se esperó, ¿sí? Aunque ya lo sabían, pero lo hicieron. Sí, pero bueno, esa es otra historia, como dice Conan el Bárbaro, ¿ya? Entonces, lo primero que uno debe hacer son las pruebas rápidas, ¿sí? Las pruebas de tamizaje, pruebas de barrido que se llaman, ¿sí? Hacer para buscar VIH. Una vez que usted hace eso, si es que a usted le sale reactivo, ¿sí? Debemos acordarnos que estos se califican como reactivos, entonces ahí uno lo que hace es irse a pruebas más confirmatorias, quiero decir, ¿no? Y en el caso de las confirmatorias, sí, nosotros vamos a Western blot o al PCR, que es lo mejor, ¿sí? Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, el principal, prueba de tamizaje, luego Western blot o PCR, ¿ya? Y ya se acaba mi cosa. Ya, sigan, hasta que yo como... No, como ya mencionaba la doctora, también cabe mencionar que aquí puede darse falsos reactivos debido a lo que son problemas técnicos
Asimismo, mujeres multíparas, personas con virus del papiloma humano, presencia de anticuerpos HLA-DR, asimismo lo que es el alcoholismo, enfermedad reumática, trastornos hemorrágicos congénitos, sífilis, neurocisticercosis, asimismo también una infección aguda por dengue, malaria y hepatitis B, y también vacunación reciente para lo que es la hepatitis B o la rabia, también administración de la vacuna de la influenza. Como ya lo mencionaban, hay otros métodos de diagnóstico y carga viral, que estos como tal incluyen lo que son los métodos indirectos y directos, donde primero en cuanto a los métodos indirectos, estos demuestran lo que es la respuesta inmunitaria humoral y celular. Aquí la detención de anticuerpos específicos se los puede realizar por pruebas serológicas, las pruebas de selección, ELISA, aglutinación. Así mismo lo que nos mencionaba la doctora, hay pruebas de confirmación y suplementarias, que dentro de ellas está la inmunofluorescencia y también la Western blot. Cabe mencionar que esta detecta la inmunoglobulina G y el VIH-1. Asimismo, tenemos ahora hablar de lo que es el método directo, donde aquí demuestran lo que es la presencia de virus o de sus constituyentes, donde aquí se monitorea lo que es el progreso de la infección por VIH, esto independientemente del reencuentro de los linfocitos CD4, y se puede hacer por 3 métodos, que son el PCR con transcriptasa reversa, el ADN ramificado o la amplificación basada en secuencias de ácidos nucleicos, donde aquí los niveles de ARN del VIH varían con el estadio de la infección, donde cabe resaltar que aquí al inicio de la infección se va a presentar lo que es un pico virémico, que este luego disminuye durante lo que es la fase latente, y estos niveles vuelven a aumentar cuando el paciente progresa a lo que es el SIDA, y se correlaciona con los niveles del antígeno P24, pero es más sensible y es un factor predictivo de lo que es la progresión del SIDA. Bueno, y la pregunta es, ¿a quién tamizo o a quién hago estas pruebas? Bueno, le voy a hacer a los pacientes que tengan sospecha de VIH, sea agudo o crónico, asimismo exposición a alto riesgo de VIH, pacientes que tengan exposición sexual, también exposición a punción, pacientes que soliciten pruebas de transmisión sexual, es decir, digamos, si un paciente llega a la consulta y pide una prueba para saber si tiene VIH, como personal médico se le debe realizar esta prueba, y aquí cabe mencionar que no es necesario que tenga un factor de riesgo para solicitar esta prueba. Asimismo, pacientes que deseen lo que es la profilaxis preexposición, esa se le hace cada 3 meses un tamizaje, y evidentemente a las mujeres embarazadas dentro de lo que es el control, todo el control prenatal, se le debe hacer esta prueba, pero si no se le hace dentro de todo el control, por lo menos en lo que es el primero y el tercer trimestre de embarazo. Asimismo, en lo que es de rutina, lo que les decía, aquí nos preguntamos si será posible lo que es tamizar a toda la población del mundo. Pues esta está recomendada por diferentes guías internacionales, como la CDC en el 2006, también la ACP en el 2009, asimismo la USPSTF en el 2019, donde aquí nos propone que por lo menos una vez en la vida, entre los 15 y los 75 años de edad, se debería realizar de forma periódica de 3 a 6 meses en lo que es la población de riesgo, también en hombres que tienen sexo con hombres, también usuarios de drogas intravenosas, aquí trabajadores y trabajadoras sexuales.
En términos de lo que es la justificación, por qué el tamizar a todos, aquí digamos que el diagnóstico y manejo precoz va a generar lo que es una expectativa de vida similar a las demás personas. Entonces, esto nos permite un manejo apropiado de la enfermedad y además también permite una disminución de la transmisión y como les mencionaba, aquí no se requiere de un factor de riesgo. Por ejemplo, si un paciente llega y pide una prueba de VIH, no se le puede decir no porque usted no presenta lo que es ningún factor de riesgo, ejemplo, el uso de drogas intravenosas, donde aquí cabe mencionar que hay múltiples estudios donde se ha visto que dentro de los pacientes que salen positivos para VIH en 5 años, pacientes que se diagnosticaron para el VIH, el 27% no tuvo ningún factor de riesgo en los 5 años previos al diagnóstico y por ende, si un paciente requiere una prueba, se le debe realizar. En cuanto a lo que es la interpretación, aquí, si no sale positivo como tal, es porque una prueba de tamizaje y confirmatoria, de las cuales ya se les mencionó, se tuvieron resultado positivo. En cuanto a un resultado negativo, es porque una prueba de tamizaje ya tuvo un resultado negativo y también indeterminado. Esto nos quiere decir que hay una prueba de tamizaje positiva, pero de confirmación negativa. Y aquí lo que se recomienda es que debemos realizar una segunda prueba de confirmatoria que se la podría realizar a la de Wertz-Blot. En cuanto al tratamiento, aquí para la infección del VIH se llama lo que es el tratamiento antirretroviral. Este como tal no cura el VIH, pero los medicamentos contra el VIH ayudan a las personas que lo tienen a llevar una vida más larga y sana, donde el tratamiento antirretroviral reduce lo que es también la transmisión del riesgo del VIH. Asimismo, los medicamentos usados para reducir lo que es la probabilidad del contagio del VIH luego de la exposición al mismo, se va a iniciar tomando dentro de lo que son las 72 horas y la meta aquí de la terapia es reducir lo que es la cantidad de VIH en la sangre a niveles indetectables y mantener lo que es la supresión a largo plazo. Y una cosa importante resaltar que el régimen estándar del tratamiento del VIH es una combinación de 3 medicamentos que consiste en un inhibidor de proteasa junto con 2 nucleósidos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que no existen vacunas contra el VIH. Y esto se debe a que la obtención de la vacuna es difícil porque el VIH muestra lo que es una mutación rápida que nos explicaba en la primera parte la compañera y no se expresa en todas las células infectadas y este no es eliminado del todo por la respuesta inmunitaria del hospedador y después de lo que es una infección primaria. Por último, tenemos la prevención, que aquí el uso de preservativos es esencial cada vez que se mantenga relaciones sexuales y también puede proteger de contraer enfermedades de transmisión sexual como tal. También no intercambiar o compartir agujas y jeringas y ningún objeto cortopunzante. Asimismo, todo procedimiento que incluya algún corte o punción debe ser realizado con material descartable o esterilizado, como es en el caso del dentista, manicura, tatuajes o prácticas médicas, entre otros. Asimismo, para evitar lo que es la transmisión del virus de la madre al bebé, se recomienda que toda mujer embarazada se realice el análisis del VIH con el primer control de su embarazo y al término del mismo. Y eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Ya, entonces, cosas importantes, ¿no? Que toca recalcar aquí. Sí, yo les hice una pregunta en el examen práctico y no pudieron. Sí, no pudieron. Entonces, uno ahí, no sé, da ganas de todo, de votar todo, y dice más lo que se les da clases y nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, justamente aquí, Anabela vuelve a repetir, ¿a qué personas hago yo? Yo les había puesto ahí, ¿a qué personas hago yo PDRL? ¿No es cierto? Pregunta avisada y ese rato del examen no pudieron. Entonces, ¿a qué personas hago yo VIH?
a embarazadas, a trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad. Exacto, ¿no es cierto? Entonces ya me sale otro grupo. Personas privadas de la libertad. Sí, ¿a quién más hago VIH? Trabajadoras sexuales. Ya, trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? ¿A quién más hago VIH? Personas que usan drogas Que tengan otra ETS. Personas que tengan otra ETS, ya. No le encuentro la lista de ustedes ya porque les he perdido. ¿Dónde estábamos? Ya. Entre tantos grupos que tengo. Doctora, tal vez las personas que tengan múltiples parejas sexuales. Espérenme, estoy aquí con el otro grupo. ¿Dónde están ustedes? Ya les perdí. ¿En serio que les perdí? ¿Dónde estamos? Es el anterior. Este es del A. Este es del quinto A. Ustedes. Joel, Tinitana, Paulina, este es del A, del otro grupo A. Ustedes. Cuarto A. Aquí está. Tengo aquí lo suyo, le pasaría otros que ya se acabaron. Aquí está. Ya, ahorita. Ya Leonardo ya hizo, Paola Salinas ya hizo. Ahorita es Mary Lacey que acaban de dar, ¿no es cierto? Mary Lacey, VIH con Anabela. ¿No es cierto? Ya, exacto. Y los puntitos están acá. Carlitos, Leonardo, Junior, Brian. Sí, y Carlitos acaba de decir nuevamente los privados de la libertad. Ya, a ver, ¿a quién más hacíamos VIH? A personas que comparten jeringas. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ahí está. Sí. Fuera de Homosexuales grupos. también. ¿A quién? Homosexuales. Homosexuales también ya nos dijo hoy, ¿no es cierto? Algo diferente. Doctora, las parejas sexuales de las personas que ya tienen el VIH. Ya, hacemos el control de una vez, ¿no es cierto? Al resto, ¿no es cierto? Ya, Leonardo, ¿a quién más? Algo que no esté ahí. Tal vez podría ser Se hacen tatuajes, ¿no? adolescentes que tengan su vida sexual activa. Eso ya sabemos también, ¿no es cierto? Y está ahí. La Ariana dijo a los que se hacen tatuajes. Doctora, Ya, ¿a quién más? A los trabajadores del área de salud. Eso, pues, trabajadores del área de salud. Sí, el trabajador del área de salud tiene que hacerse anualmente. Sí. Cristi, ¿quién más haríamos VIH? Doctora. Los que prestan servicios públicos, por ejemplo, policía, militares, a todos ellos también les suelen pedir y se suelen realizar. Ya, entonces, como medicina ocupacional, sí, debe hacerse a todos realmente, a los trabajadores. Y más que nada, sí, cuando usted entra a un trabajo, deben hacerle estos exámenes y no le hacen, sí. Y yo les había dicho a ustedes, hay que hacer BDRL, VIH, biometría hemática, hemo, copro, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, eso lo principal, colesterol, me olvidé, colesterol, triglicéridos, HDL y LDL, ¿sí? ¿Qué es lo principal que se debe hacer? ¿No es cierto? ¿A quién más haríamos? Doctora, también sería bastante importante a los trabajadores que trabajan en lo que es la recolección de basura. Ya, a los de la recolección de basura, porque ellos recogen, ¿no es cierto? Ya, ¿a quién más haríamos VIH? A personas, por ejemplo, que tienen otro tipo de transmisión, o sea, digamos que tienen otra enfermedad de transmisión,